Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos para adultos y también indicados para jóvenes. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, este es el estudio número 1 de Filipenses. Se titula Unidos por la Fe del Evangelio, correspondiente al día domingo 15 de mayo de 2022. Bueno, recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos nuevos estudios, no se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios relacionada con este tema. La base completa, la lectura básica completa es Filipenses 1 del 12 al 20 y del 27 al 30, el mismo capítulo 1. Vamos a leer ahorita la parte de Filipenses 1 del 12 al 18. Espero que ya estén listos ahí. Hermanos, en casita con su Biblia vamos a leer esa parte. Filipenses 1 del 12 al 18. Dice la palabra de Dios, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites. Te pedimos que tú añadas bendición a tu palabra que será expuesta, que pueda llegar a muchos corazones necesitados y que sirva también para la edificación de tu iglesia. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, vamos entonces a entrar a la introducción de este estudio. Y aquí tenemos el mapa para ver dónde está la ubicación de Filipos, porque vamos a empezar con el análisis, con el estudio de la carta a los Filipenses. Y ahí donde está el globito rojo, ahí lo podemos ver. Aquí está Filipos, ¿verdad? Cerca de Tesalónica, cerca de Troas, un poco cerca de Berea. Ahí está Filipos. Entonces la carta va dirigida a la iglesia de los Filipenses. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco, pues ya vimos ahí la ubicación geográfica de Filipos. Esta carta fue escrita durante el primer encarcelamiento que sufrió el apóstol Pablo en Roma, aproximadamente en el año 63 después de Cristo. Vamos a hablar un poco de la relación de Pablo con la iglesia de Filipos, ¿sí? Y en ninguna de las otras cartas de Pablo se nota una relación tan buena con sus destinatarios, como lo es aquí con la carta a los Filipenses. Como se evidencia aquí en esta carta, el surgimiento de la iglesia en Filipos se había dado bajo una clarísima dirección del Espíritu Santo. Después de un tiempo de confusión en el comienzo del segundo viaje misionero, porque el Espíritu Santo los iba guiando. Pablo pensaba dirigirse a una parte y el Espíritu Santo se lo impedía, ¿verdad? Porque
le quería trazar el camino hacia Filipos. Le estaba trazando el camino hacia Filipos, ¿verdad? Esto lo puede ver usted en Hechos 16. A partir de Hechos 16, del versículo 6 en adelante. La conversión de las dos primeras familias ahí, ¿verdad? La de una comerciante de púrpura llamada Lidia. Eso está en Hechos 16:13. Y la de un oficial del ejército romano. En Hechos 16:23 en adelante, ahí lo puede ver usted. Cuando era el que custodiaba a Pablo en la cárcel y de repente se abren todas las puertas y las cadenas, los candados se abren también. Era cuando el soldado se iba a matar porque al ver todas las puertas abiertas, pues pensó que los que estaban en la cárcel pues habían escapado. Pero no fue así, ¿verdad? Y ahí se convirtió él y Pablo les predicó a él y a su familia y se convirtió. Bueno, se convirtió para Cristo. Se habían dado de modo providencial estas dos conversiones que estamos hablando, ¿verdad? Estas dos personas, familias que abrieron su corazón a Cristo. En el caso de Lidia, en el caso del oficial del ejército romano. Bueno, una vez que Pablo tuvo que salir de Filipos, mantuvo una buena relación con los creyentes de esa ciudad, quienes colaboraron con el ministerio del apóstol en Tesalónica. Luego, al saber que Pablo estaba prisionero en Roma, los filipenses le enviaron una significativa ofrenda con Epafrodito. Esto lo puede checar usted en Filipenses 4:18. Bueno, finalmente, uno de los motivos por los que el apóstol escribió la carta a los filipenses fue precisamente el agradecer por dicha ofrenda que le habían hecho generosamente, ¿verdad?, los filipenses al apóstol Pablo. Bueno, vamos a entrar al análisis del texto bíblico. Se divide en 3 subtemas y aquí tenemos el primero. Se titula Los beneficios de la cárcel. Fíjese, suena algo raro, ¿verdad? Los beneficios de la cárcel. ¿Acaso es benéfico estar encarcelado? Bueno, pues aquí Pablo nos cuenta por qué. ¿Por qué son estos beneficios cuando él estuvo prisionero? En el versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Ahí lo está diciendo ya, ¿verdad? En parte. ¿Qué le había sucedido? Pues lo habían encarcelado. Y dice que había servido para progreso del evangelio. Después de la acción de gracias e intercesión por sus lectores, en esta carta Pablo indica a través de la expresión quiero que sepáis, como dice ahí, ¿verdad? Quiero que sepáis que lo que va a manifestar es de gran importancia, porque dice quiero, me interesa que sepan, ¿verdad? Esto tenía que ver con lo que le había sucedido desde la última vez que había estado en Filipos. Básicamente con su llegada a Roma y su experiencia como preso en la capital del Imperio Romano. Contrariamente a lo que podía pensar una persona no consagrada a Cristo, como decíamos ya, ¿verdad? ¿Qué beneficios puede traer a una persona la prisión? ¿Verdad? Bueno, pero una persona consagrada a Cristo, pues todo lo ve diferente, ¿verdad? Lo vemos diferente. Pablo concluía que su cautiverio había redundado para progreso, dice, para el progreso, ¿verdad? Aquí lo vemos al final del versículo, el progreso del evangelio. Es como si el apóstol dijera: gracias a Dios, a pesar de las limitaciones de la prisión, he podido avanzar triunfante como un ejército que no se detiene por los accidentes del terreno, ¿verdad? Piedras, subidas, bajadas. No se detiene ese ejército. Bueno, así Pablo se mantiene en progreso, ¿verdad? En esa lucha.
por predicar el evangelio. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Bueno, ahora Pablo explica el primero de los dos factores que fundamentan su apreciación anterior, o sea, cuáles eran esos beneficios de estar prisionero. Sus prisiones habían llegado a conocerse en todo el pretorio, lo dice ahí, ¿verdad? Está subrayado, en todo el pretorio, es decir, que él había aprovechado el hecho de ser custodiado por distintos soldados, porque pues hay 3 turnos, ¿verdad? En 24 horas, 3 diferentes guardias que tenían custodiado a Pablo, que iban variando según su turno, ya decíamos, para explicarle la razón por la que sufría prisión a estos soldados, ¿verdad? O sea, les daba a conocer su testimonio. Explicarle la razón por lo que sufría prisión, su fidelidad al evangelio de Jesucristo, centrándose en eso, ¿verdad? Pablo siendo fiel al evangelio de Jesucristo. Conforme más soldados tenían la experiencia de vigilar a Pablo, más se divulgaba su testimonio de boca en boca. O sea, no desperdiciaba tiempo Pablo, ¿verdad? Venía otra guardia nueva y les hacía saber cuál era el evangelio, la palabra, ¿verdad?, de salvación. Les daba a conocer su testimonio de por qué él estaba ahí. De manera que el apóstol podía expresar hiperbólicamente que toda la guardia pretoriana había recibido el mensaje implícito en su encarcelamiento. Así es. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces este es el segundo motivo, ¿verdad? Este es el segundo motivo por el cual dice Pablo que el estar en la cárcel le había provocado un progreso. La predicación del evangelio no se había detenido. Este es el segundo. El segundo factor consistía en que una buena cantidad de hermanos habían cobrado ánimo al observar el ejemplo de Pablo. Se habían animado pues muchos más hermanos. Esto se veía en que se mostraban más osados en su exposición de la palabra, más osados, más animados. Es comprensible que muchos de los cristianos que vivían en Roma tuvieran temor de predicar a Cristo. Claro que sí, porque pocas tareas podían llegar a ser más peligrosas que predicar a otro señor que no fuera el César, ¿verdad? El César, que era considerado casi Dios para los romanos. Era la persona de mayor poder político. Nada menos que en la capital del imperio, ahí estaba, ¿verdad? Pues sí, se podía pensar que era peligroso predicar a otro señor que no fuera el César. Sin embargo, tan elocuente había sido el ejemplo encarnado por Pablo, que dichos hermanos también se dispusieron a cumplir con su deber de difundir el evangelio, mucho más de lo que lo estaban haciendo anteriormente. Bueno, este es el segundo factor entonces de los beneficios del encarcelamiento de Pablo. Entramos al segundo subtema: falta de unidad en la proclamación. Filipenses 1 del 15 al 20, y aquí tenemos el versículo 20. El versículo 15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Bien, lamentablemente no todos los hermanos que hablaban de Cristo eran guiados por una buena motivación. Aquí hablamos de envidia, de contienda. Pablo distingue a aquellos que predicaban por envidia o contienda de aquellos que lo hacían de buena voluntad.
Así como los religiosos judíos, recordemos, ¿verdad? Los religiosos judíos vieron en Jesús a alguien cuya popularidad disminuía su lugar de ellos, los bajaba, ¿verdad? Su liderazgo, y pues le tenían envidia. Algunos creyentes romanos quisieron demostrar que ellos eran tan buenos predicadores como Pablo. Ahí están las envidias, ¿verdad? Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Bueno, aquí está el primer grupo, ¿verdad? Que pues no eran los que predicaban bien la palabra de Dios. El primer grupo de los que presentaban el Evangelio estaba integrado por los que eran movidos por contención, como dice aquí, ¿verdad? Contención. Una palabra que señalaba en el original avidez por obtener ganancias deshonestas. Fíjese nada más, ganancias deshonestas. En este caso, las ganancias buscadas no eran precisamente del orden material o económico, no, sino que tenían que ver con alcanzar prestigio de manera no legítima. Pablo se refería a ellos como actuando no sinceramente, como lo dice aquí, ¿verdad? No sinceramente. Muy bien. Versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Bueno, aquí está el segundo grupo, ¿verdad? Que predicaba la palabra, ahora sí, de una buena forma. Pablo menciona en segundo lugar a los que habían actuado bien, a aquellos que eran conscientes que él encarnaba una defensa del Evangelio. Ahí lo dice al final, una defensa del Evangelio. Pablo emplea el vocablo defensa no para señalar una defensa personal, fíjese bien, sino más bien para hacer lo que actualmente se entiende por apología del Evangelio. Es decir, una defensa que conlleva palabras de alabanza a favor de lo defendido. Palabras de alabanza a favor de lo defendido, a favor de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Versículo 18. Dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Bueno, Pablo dice aquí que de una o de otra manera, ¿verdad? Todo lleva para bien. Pablo comienza este versículo con una pregunta que consta solamente de dos palabras. ¿Qué pues? Dice ahí, ¿verdad? Es como si el apóstol dijera, ante esta situación, es decir, la de tener competidores, ¿verdad? Dos grupos de personas, unos que predican bien a Cristo y otros que lo hacen por contienda, por vanagloria. Tener competidores en la presentación del Evangelio. ¿Cuál tendría que ser la actitud a asumir? Cualquiera podía sentirse desanimado, menos Pablo. Él se gozaba porque de una manera u otra, como dice aquí, ¿verdad? De una manera u otra, Cristo era anunciado. Tal era su gozo que no le bastaba expresarlo en una sola vez, sino que lo quiso hacer tanto mediante el empleo del tiempo presente, como dice aquí, tiempo presente, en esto me gozo, ¿verdad? Como del tiempo futuro. Dice, me gozaré aún. En esto me gozo y me gozaré aún más adelante, ¿verdad? Así es. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Bueno, en este versículo Pablo hace ver la certeza, porque dice ahí, porque sé. Hay una certeza por parte de Pablo, ¿verdad? Que tenía de gozar de liberación o salvación. El gozo de Pablo por su liberación
por su salvación. Sentido que tiene la mayoría de las veces el término griego sotería. Ello se daría con base en la oración intercesora de los filipenses. Aquí habla de una oración intercesora, ¿verdad? Vuestra oración y en el apoyo del Espíritu. Aquí dice suministración del Espíritu de Jesucristo, ¿verdad? Es decir, que Pablo tenía la convicción, fíjese bien, de que la bendición del Espíritu Santo sobre su vida y ministerio era abundante. Lo creía firmemente Pablo y eso le daba fuerza, le daba certeza de que estaba haciendo bien las cosas, ¿verdad? Así es. Muy bien. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Bueno, ¿pensaba Pablo evitar el sufrimiento al ser librado de prisión? Más que eso, su interés giraba en torno al hecho de que Cristo fuera glorificado en él. Así es, pasara lo que pasara. Ya fuera que viviera o que muriera. Aquí lo dice al final, ¿verdad? O por vida o por muerte. Es decir, que aunque la esperanza del apóstol se nutría de la confianza de que saldría pronto de prisión, aun cuando no fuera así y tuviera que sufrir la muerte, fíjese bien, igualmente esperaba exaltar a Cristo en todo. Por eso decíamos, pasara lo que pasara, aunque el apóstol ahí quedara muerto en la cárcel en ese tiempo que estaba viviendo, él le daba la gloria y la honra a Cristo. Qué gran ejemplo tenemos ahí del apóstol Pablo. Su actitud nos hace recordar a aquellos tres jóvenes en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego, quienes aclararon al rey Nabucodonosor que aun cuando no fueran librados del horno de fuego a donde los iban a meter, según su esperanza, igual se mantendrían fieles a Dios, ¿verdad? Tenían la esperanza estos tres jóvenes de que Dios los iba a salvar de morir quemados en el horno de fuego. Pero le dijeron al rey, aunque no sea así, de todos modos, su fe persistía igual, ¿verdad? Ellos sabían que si morían de todos modos, se iban a ir a la gloria de Dios. Y no les importaba eso, ¿verdad? Que si morían ahí, pues en el horno de fuego, así es. Preferían serle fieles a Dios, así es, ser fieles a Dios. Subtema 3, unidos por la fe del Evangelio. Filipenses 1 del 27 al 30, y aquí tenemos los versículos 27 y 28. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Bueno, con base en todo lo expuesto anteriormente, Pablo exhorta en estos versículos a tener comportamiento digno del Evangelio, como dice aquí, ¿verdad? Os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esto incluía, según los versículos 27 y 28 que tenemos aquí, el mantener la misma conducta, ¿verdad? Dice, firmes en un mismo espíritu, tanto en presencia o en ausencia de Pablo. Deberían de comportarse firmes en un mismo espíritu. Así como no dejarse intimidar por los enemigos. También lo dice aquí, ¿verdad? En nada intimidados por los que se oponen. El término griego traducido intimidados se refiere originalmente a la conducta de los caballos cuando estos eran espantados, ¿verdad? Salían despavoridos, corriendo. Bueno, mientras que Pablo está ausente de Filipos, quiere tener buenas noticias de los hermanos.
Esas buenas noticias incluyen el que ellos estén en una actitud de combate, ¿verdad? Firmes, bien despiertos a la palabra del Evangelio. La situación ideal sería que todos y cada uno de los miembros de la iglesia estuvieran combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes por la fe del Evangelio, como lo dice aquí, ¿verdad? Así es, eso es lo ideal. Esa es la lucha que debemos de tener siempre, tratar de llegar a eso, hermanos. Bien, pasamos a los versículos 29 y 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Bueno, ya concluyendo con su exhortación, Pablo hace ver a los filipenses que sufrir por causa de Cristo, fíjese bien, sufrir por causa de Cristo es un privilegio. Estamos hablando de sufrir, algo que no nos gusta, ¿verdad? A veces, pero sufrir por causa de Cristo debe ser un privilegio. El verbo griego traducido, ha concedido, allá dice, a vosotros os es concedido. Bueno, ese verbo traducido como ha concedido es traducido por un estudioso Francisco Lacueva como fue dada la gracia. Os es concedido o fue dada la gracia, ¿verdad? Podríamos sustituirlo pues. Como si lo expresado les pareciera muy raro o teórico a los filipenses, Pablo hace ver que esto tiene que ver con su propia experiencia personal, ¿verdad? Los filipenses podrán comprender más ampliamente las pruebas por las que está pasando el apóstol. Habían oído acerca de los sufrimientos de Pablo, pero ahora, fíjese bien como lo dice aquí, ahora estarán experimentando en carne propia, ¿verdad? Les tocaría la de sufrir ahí a los filipenses, pero el privilegio de sufrir por la causa de Cristo, siendo enfáticos con eso, ¿verdad? De que sufrir por la causa de Cristo debe ser un privilegio. Bien, ¿cómo podemos aterrizar todo esto? Bueno, tenemos 4 puntos de aplicación y aquí los tenemos. Número 1, nuestras dificultades pueden contribuir al progreso del Evangelio. Fíjese bien, nuestras dificultades pueden contribuir al progreso del Evangelio. ¿Cómo está eso? Bueno, ya lo veíamos en el versículo 12, ¿verdad? En vez de quejarnos amargamente por esas dificultades, debemos ver de qué modo puede ser instrumento para la evangelización. Qué importante esto, ¿verdad? En lugar de quejarnos por esas dificultades, buscar que sean instrumentos para la evangelización. Necesitamos retomar la actitud que tenía el apóstol Pablo. Para él las dificultades que enfrentaba a causa de su ministerio eran un privilegio. Otra vez, haciendo énfasis, ¿verdad? De que padecer por Cristo debe ser un privilegio. Número 2, debemos gozarnos con toda evangelización, aunque esté mal motivada. Ya decíamos ahí en el versículo 19, ¿verdad? Dado que el evangelio tiene poder por sí mismo, fíjese bien, el evangelio tiene poder por sí mismo, puede lograr sus propósitos, aunque quien lo presente tenga como motivación la contienda o la vanagloria. Aunque sea predicado por contienda o por vanagloria, el objetivo de predicar el evangelio puede tener buenos resultados. Así es, debemos gozarnos pues por ello también. Número 3, debemos revisar nuestras motivaciones en el ministerio. O sea, ¿qué es lo que nos impulsa a trabajar en nuestra iglesia? Debe haber algo y explotarlo, ¿verdad? Usarlo.
Es una buena oportunidad para analizar cuáles son nuestros motivos, ¿verdad?, que nos llevan a trabajar en el Evangelio. Número 4, nuestra vida debe exaltar siempre a Cristo. No hay ninguna duda, ¿verdad? Pero hay que llevarlo a la práctica, pues. Nuestra vida debe exaltar siempre, continuamente a Cristo. Lo veíamos en el versículo 20. Sin que los problemas que enfrentemos, aun cuando nos lleven a la pérdida de nuestra vida, fíjese bien, aun cuando nos lleven a la pérdida de nuestra vida, que no nos condicionen eso, pues, para alabar y glorificar a nuestro Señor, ¿verdad? O sea, pase lo que pase, aunque nos lleve al término de esta vida terrenal, sabemos que tenemos una más preciosa allá en los cielos, ¿verdad? Entonces, nada nos debe condicionar, ¿verdad?, la exaltación que le debemos a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, para los que tienen a Cristo en su corazón, que han hecho la profesión de fe, yo creo que tenemos más conocimiento, ¿verdad?, de cómo podemos exaltar siempre a nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene usted a Cristo en su corazón? Si es así, le felicito. Es lo mejor que nos puede pasar en esta vida, ¿verdad? Aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, de nuestra alma. Si usted no lo ha hecho, este puede ser el gran momento que marcará la gran diferencia en su existencia eterna, ¿verdad? Simplemente confiésese ante Dios pecador, pídale perdón a Dios por esos pecados y Dios le perdonará. Abra las puertas de su corazón a Cristo y deje que entre como Señor y Salvador de su alma. Trate de vivir una vida en obediencia a Dios, ¿verdad?, con lealtad a nuestro Dios. Leyendo su palabra se dará cuenta de cuál es la voluntad de Dios para su vida. Sin duda que hacer esto, pues, marca la diferencia de dónde pasará usted la eternidad. Si en la gloria de Dios o en el lago de fuego que arde con azufre. Tristemente esa es la opción más terrible, ¿verdad?, el infierno mismo. Así es. Aquí abajo le dejo más información de esto último que le estamos diciendo. Atiéndalo si no lo ha hecho. Sería o será lo más importante que usted haga en esta vida, en este mundo. Créalo, porque así es. Bien, gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir con nosotros el próximo domingo a las 10 de la mañana con un nuevo estudio, el estudio número 2, ¿verdad?, de Filipenses. Está interesante, no se lo pierda. Vamos a orar y así estaremos despedidos. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú has hecho posible. Te pedimos que esta tu palabra pueda seguir llegando a muchos corazones necesitados y sirva asimismo para la edificación de tu iglesia. Con el perdón de nuestros pecados te lo pedimos todo en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.